masónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya esta mañana de trabajo, lunes 14 de septiembre, del estado de excepción al estado de responsabilidad, han dicho en general en todos los medios de comunicación. Pero la desobediencia marcó este fin de semana. Creo que la gente comenzó a hacer lo que le parece, y este es un estado de responsabilidad. Cada uno tenemos una obligación, y para eso también hay regulaciones de los gobiernos seccionales que habrá que cumplirlas, habrá que irlas trabajando, pero la ciudadanía tiene la enorme responsabilidad después de que se ha terminado el estado de excepción. Veamos este comportamiento y el trabajo conjunto que podamos hacer medios de comunicación, ciudadanía y autoridades. Para iniciar esta semana de trabajo del 14 de septiembre, les hemos planteado iniciar con un diálogo con Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. ¿Qué viene después de la sentencia del caso Sobornos? Pero yo creo que no solo porque así tiene que hacerse, o sea, la gente tiene que reconocer el trabajo de investigación de estos periodistas, más otros portales y más el trabajo permanente de los medios. Creo que le han hecho un servicio a la ciudadanía. Así es que a los dos les saludo y les doy la bienvenida. Fernando, buenos días. Bienvenido. Estamos también vía Skype. Bienvenido, Fernando y Cristian. Fernando, buenos días. Un saludo, Francisco, a los tiempos por esta vía. Un saludo a Cristian. Bueno, a ver si le veo con más frecuencia. Y un saludo a la audiencia por permitirnos una vez más llegar con nuestras voces luego de este gran episodio que el país aún está procesando, me refiero a la sentencia. Y un saludo a los colegas, a todos los periodistas, como tú dices, porque sin duda, más allá de la publicación originaria de esta investigación, casi todos los periodistas de investigación de distintos medios han contribuido con esta causa informativa, de investigación judicial, causa de verdad y de democracia, Francisco. Al saludar también a Cristian Zurita, decía, esta impresión, como dice Fernando, esto es un logro común, pero viene del ejercicio de la profesión y ustedes han dado muestras de eso con solvencia. Cristian, bienvenido, buenos días. Francisco, muchas gracias, un placer saludarte. Fernando, ¿qué tal? Buen día y un saludo a toda la audiencia de Democracia. Tener la posibilidad de salir tanto por imagen como por audio, pues es maravilloso, y parece que es el salto que tenemos o tienen que dar la mayoría de medios para estar vigentes. Bueno, sí, es un trabajo que afortunadamente pudo lograrse, pero sobre todo porque existía anteriormente a Voz Verde un bagaje, ¿no? Uh-huh. Sin ese bagaje posiblemente no hubiésemos podido construir, porque no entendíamos efectivamente cómo es que teníamos una gran cantidad de información y la íbamos a ordenar. Pero un año atrás se había trabajado el tema de Nexo Global, por ejemplo, ¿sí? Y habíamos prácticamente sido los llaneros solitarios de haber señalado cómo es que las personalidades que eran parte de estas empresas se enriquecieron con recursos de Odebrecht. O sea, allí existe, por ejemplo, un puntal para entender cómo es que se pudo armar a Voz Verde. No es que llegó la información armada como algunos piensan, o algunos han señalado que simplemente es una filtración.
Si tienes una guía telefónica, al menos tienes que buscar los números telefónicos de las personas que te interesan, pues, y sobre eso armar una estructura, pues ya es bastante, y es un trabajo que efectivamente va más allá de la filtración. Efectivamente es una filtración, pero esa filtración había que ordenarla, y solo se pudo ordenar gracias a la posibilidad del bagaje que teníamos sobre los temas, ¿no? Claro, y entonces ahí, Fernando, Cristian acaba de poner de inmediato, o sea, profesionalmente, una filtración es un dato que le puede llegar a alguien, pero que hay que construir, hay que verificar, hay que buscar los nexos, en definitiva hay que trabajarlo, porque de filtraciones o comentarios estos 14 años hemos tenido un montón, pero estructurar todo eso, y ustedes lo han hecho, no solo en este caso, Cristian acaba de recordarnos el otro, Nexo Global, pero también los papeles de Panamá, pero también el Gran Hermano, pero también las refinerías, están todas vinculadas. Lo juzgado, lo demostrado, ¿qué porcentaje de toda la información que ustedes, Fernando, tuvieron, la ordenaron y además investigaron para adjuntarla, ha sido usado y se ha juzgado, diría yo así? Fernando. Pongamos algunos hitos y algunos elementos importantes. Como señala Cristian, Arroz Verde es el mecanismo que buscábamos quienes habíamos empezado una investigación años, tal vez más de una década atrás. Recuerda tú que Cristian y Juan Carlos Calderón destapan el gran escándalo de la central hidroeléctrica San Francisco el año 2008-2009. Es decir, Ecuador se convierte en el pionero a nivel periodístico de destapar la corrupción de Odebrecht, que solo años después se visibiliza a través del escándalo Lavallato. Nosotros, por ejemplo, en una investigación que publicamos en el 2015, Cristina Solórzano, quien habla, sobre el rol de Alex Bravo y la corrupción en refinería de Esmeraldas, ya apuntamos a los elementos constitutivos de esta trama, donde están en el fondo los sobreprecios de los contratos y la adjudicación de contratos a dedo. Por esa razón, con base a esa investigación de Cristina y quien habla, está preso Alex Bravo, Capaya, Marco Calvo Piña y otros. Es decir, no estamos hablando de una filtración, como pretenden algunos colegas señalar. Estamos hablando de un trabajo sistemático, constante de investigación. Lo que nosotros buscábamos es el mecanismo. Y claro, con estos documentos, que son 11.000 documentos, que nos tocó sentarnos a llorar, porque no es de reírse, con esos documentos destilan sangre, y nos sentamos a revisar 11.000 y a cotejar, y para nosotros no fue difícil, porque ya tenían más o menos cosas avanzadas. Pues. Modestia aparte, sabíamos cómo funcionaban estas tramas de corrupción en Refinería Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales Cuenca, Sino Hidro, etcétera, etcétera, porque ya lo habíamos trabajado. Arroz Verde tiene esa magia única, esa virtud que es el mecanismo. Es decir, Arroz Verde permite probar que desde el despacho presidencial, un señor llamado Rafael Vicente Correa Delgado, el primer ciudadano del país, conoció, ordenó y fue parte de esta estructura criminal que pedía recursos económicos de las compañías contratistas del Estado a cambio de la firma de contratos o pago de facturas atrasadas de estas compañías, y aquí viene el qué, que es lo importante, que puede incluso superar a otros escándalos como Lavallato, y que estos recursos fueron drenados a contaminar el sistema político y electoral. Esto es lo especialísimo de Arroz Verde, porque contamina todo el sistema político, desde el 2006 hasta casi ahora. Es decir, esta es la virtud de Arroz Verde, el mecanismo. Por eso es que cuando nosotros decimos que es la puerta de entrada al infierno, de alguna manera tenemos razón, porque recién a partir de esta sentencia vamos, o la justicia tiene que investigar y el periodismo tiene que acompañar estas investigaciones sobre el fondo del tema, los sobreprecios, un sistema de adjudicación de contratos a dedo y toda una estructura dictatorial, porque como ayer hablábamos en otro espacio, con esos recursos se levantó gran parte de este estado de propaganda que intoxicó a la sociedad y persiguió al periodismo principalmente.
Cristian, planteado así entonces el organizar, tú decías una guía telefónica, es una especie de guía telefónica sin, no alfabética, entonces lo mínimo que había que hacer es ponerlas alfabéticamente y saber, y después buscar las direcciones y ponerlas, y de ahí ubicar un número telefónico. Aquí había un trabajo, y este trabajo que alguien, si se le ocurre un poco desmerecer, digamos, es porque tienen... no, la palabra seria, no han tenido la posibilidad de enfrentar un trabajo de esta magnitud. 11.000 documentos nos recuerda Fernando. Se hizo entonces control político con esa plata. Fernando ya se contaminó, pero al parecer no solo eso, sino que se hizo control político y se quería mantener el poder político en el Ecuador, Cristian. Pues lo hicieron porque nosotros debemos entender que Arroz Verde, lo logrado o lo probado, ¿sí?, a través de la justicia, evidencia un porcentaje mínimo de lo que efectivamente fue, ¿sí? Ahí entendemos cómo se trabajó y cómo se financió la campaña de Rafael en 2013, pero era una estructura que venía funcionando con fuerza, y es la única manera que podemos entender, ¿sí?, para ver cómo Alianza País construyó un sistema de hacer política muy reactiva, ¿sí? El hecho de que pueda mover 100, 200 vehículos llenos de personas de un lugar a otro, ponerlas en una manifestación al lado del presidente y luego darles un estipendio de $20 más una comida y luego en la noche regresarlos a su ciudad, pues eso solo se podía hacer con esa plata, porque eso directamente no salió de las arcas fiscales. De alguna manera la Procuraduría o la Fiscalía y la Contraloría General del Estado ya deberían tener un camino de eso y nunca lo tuvieron en tanto tiempo, pues, ¿no? Entonces explica cómo es que funcionó la política y explica cómo es que siempre tuvieron a su favor esta cancha inclinada, con todos los recursos del mundo que no se entendía ni sabía de dónde se salían. Pues la respuesta es esa, Arroz Verde. Y de Arroz Verde, pues básicamente se ha podido probar un porcentaje mínimo de recursos. ¿Por qué? Porque existen un grupo de facturas que han logrado identificarse, que fueron entregados por prestadores de bienes y servicios a favor de Alianza País y canceladas por empresas constructoras, ¿sí?, más los $5.3 billones que ha asegurado José Concienzado Santos Filo, entregaron a la campaña de Alianza País al presidente Rafael Correa a través de Jorge Glass, porque eso es lo que dijo bajo juramento el ex superintendente de Odebrecht, ¿no? Más allá de eso, no se ha podido probar, pero obviamente, tanto Fernando como yo entendemos que los montos globales totales utilizados o entregados por empresas privadas para lograr beneficios y contratos o simplemente acuerdos con el gobierno, pues pueden superar fácilmente los 70, 80 millones de dólares. 70, 80 millones de dólares, y ahí parecería, con todo lo que manejaron, dirían, podría ser poco. Fernando, me decían esta mañana al saber que ustedes estarían con nosotros, solo digamos, el festejo de cumplir 10 años en el gobierno, que lo hicieron en Yachay, en las instalaciones de Yachay, con un espectáculo montado impresionante, dice que costó como $3,5 millones, y nadie sabe cómo ni nadie ha investigado. Pero frente a eso, ¿cuáles son las cosas de las que el propio expresidente habla? Y dice, me quieren juzgar por $6,000, ahora ya está juzgado. Yo creé un fondo, y él dice, sí, se creó un fondo en la presidencia que era para lo que les faltaba, y lo que se demuestra con todo es que nunca les faltó plata. Peor a él, que le pagaban absolutamente todo, $6,000. De alguna manera eso le da discurso, diríamos. ¿Cómo rompemos esa parte para que la gente, que todavía no es mucha, por suerte, cada vez es menos, sigue pensando que por $6,000 y unos cuadernos escritos por la señora Pamela Martínez, vicepresidenta de la Corte de ellos, asesora de él, escribió?
Correa no atina, no puede, su razón incluso perdió la batalla de señalar que no es verdad. Él reconoce la estructura de Arroz Verde, pero como todo buen delincuente tiene que tirar la pelotita a otro lado. Es decir, él dice, sí, la estructura existió, pero la responsable de todo era la delincuente de Pamela Martínez. ¿Sí? Y cuando él señala eso, pretende convertirnos a nosotros, al país, en una manada, y digo con respeto. Los ciudadanos, los ecuatorianos y ecuatorianas sí tenemos capacidad para discernir y para entender que en una estructura vertical, como fue la estructura del gobierno de Correa, en una estructura dictatorial, donde él era el que controlaba hasta la cantidad de aire que respiraban sus ministros, era literalmente imposible que una funcionaria intermedia como Pamela Martínez haya sido la responsable de este esquema. Eso para mí judicialmente está muy claro. Una cosa es lo que la Fiscalía judicializó, el esquema que judicializó Diana Salazar, que tuvo éxito, pero otra cosa muy distinta es el trabajo de investigación que nosotros presentamos. Nuestro trabajo es muy amplio, por eso... Tiene muchas más aristas, pues por eso Cristian dice, de ahí salen otros delitos que están por investigarse, ¿no? Exactamente. Hemos publicado 14 entregas, trabajos vinculados a esta trama de corrupción de Arroz Verde. Incluso publicamos uno recién con declaraciones del asesor personal de Marcelo Odebrecht, el señor Antonio Poncioni, y también de Fabricio Correa, donde ellos confirman, o sea, a nivel oficial de Odebrecht, que la empresa constructora brasileña aportó recursos a la primera campaña de Rafael Correa. Es decir, que Alianza País entró ya marcada por el signo de esta estructura de soborno, de esta estructura criminal. Es decir, cuando la izquierda de este país aplaudía a Rafael, cuando el centro de este país, cuando todos aplaudían a Rafael, esa voluntad de cambio que lideró Rafael Correa ya estaba marcada por un signo de corrupción de Odebrecht, la empresa que ha puesto presidentes en casi toda América. ¿Sí? No es un tema ideológico, como dice Correa, persiguen a los gobiernos progres, no. Lo mismo o lo propio está pasando con México. Ahora el expresidente Peña Nieto, que no le gusta mucho el Che Guevara, o el expresidente panameño, el señor Varela, están siendo investigados por un esquema muy parecido al de Arroz Verde. Colombia igual. En Ecuador, igual en Colombia. Es decir, y mira, luego nosotros también presentamos suficiente información sobre el financiamiento con sobornos de la consulta popular del año 2011. Esta información tampoco fue judicializada. Ahora recién, y mira, el rol de Galo Mora, si ustedes leen la segunda entrega de Arroz Verde de periodismo de investigación, ustedes encuentran amplia información sobre el rol de Galo Mora, el músico de Pueblo Nuevo que siempre endulzaba los oídos de Francisco Rocha y todos nosotros con atajitos de caña. Es parte del humor de esta mañana. Sí, señor, eso de atajitos de caña resultó caña verde y mate amargo. Bueno, entonces este señor, este músico, gestionó más de $1 millón. ¿Quién le aprueba, quién le autoriza el manejo de estos recursos? Es Vinicio Alvarado. Ahí están los documentos en la información que nosotros publicamos, pero recién ahora, por eso es importantísima la sentencia. La sentencia en el Tribunal Penal es colosal, porque ordena a la Fiscalía a que abra los nuevos expedientes por peculado, que es el gran delito, testaferrismo, lavado de activos, concusión y otros, y ahora sí vamos a las pailas del fondo del infierno. Ahora sí vamos a investigar, o la justicia tiene que hacerlo, cómo así se adjudicaron los contratos de Refinería del Pacífico, esa refinería que no existe, con sobreprecios enormes a Odebrecht y a otras empresas. ¿Cómo así se adjudicaron los contratos a SK, el señor Mateo Choi, que puso plata para la campaña en Refinería de Esmeraldas y también del Pacífico? Es decir, ahora sí vamos a encontrarlos con los diablos. Por eso es que el susto del correísmo,
más que arroz verde, aunque es colosal esta sentencia, es lo que se viene, porque en lo que se viene sí vamos a identificar incluso la ruta del dinero. Cuando la fiscal acceda a las cuentas de SK, ya en un proceso penal de peculado, a las cuentas de Sinohidro, por Dios, vamos a encontrar serpientes, culebritas, culebrones, lagartos y lagartijas. Es decir, ahora se viene lo pesado. Por eso yo creo que esta sentencia es histórica, ¿no? Porque abre las puertas al infierno. Cristian, si esta sentencia es como Fernando nos dice y nos recuerda un poco, entonces, estos que estaban tranquilos, que pensaban que con el escándalo, el juzgamiento, esta polémica armada son buenos para manejar el tema del relajo público y de opinión, o sea, para generar este debate, siendo culpables, o sea, además son sinvergüenzas. ¿Podrán entonces levantarse aquellos que pasan por delante de uno con esos 4x4 y mirándonos sobre el hombro? Esos ya deben preocuparse entonces, Cristian. Sobre todo porque buena parte de la información, diríamos que un 80% ya está construida y que es parte del proceso de arroz verde que tiene que desligarse para lo que ha señalado Fernando, lo que son los delitos de concusión, lavado de activos y peculado, ¿sí? Hay un camino claro, ¿sí? E incluso otros que no son parte de eso, pero que ya que ya están investigados, ¿sí? Por ejemplo, la Fiscalía ya está investigando a la constructora Verdú, que quedó fuera de la investigación de arroz verde por otros delitos, ¿sí? Entonces es lo que nos vamos a topar, porque es muy difícil zafarse. Ya lo dijo la primera sentencia y ratificada en la segunda, de que existe una gran cantidad de delitos por investigarse. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que la mina está allí, la mina documental está allí y hay para todo. O sea, nosotros a partir del tema arroz verde hemos tenido la posibilidad de construir una serie de temas que de pronto han pasado desapercibidos. Por ejemplo, sí, lo que significa la participación de quien fue el abogado de Odebrecht en el retorno de la empresa luego de los acuerdos que tuvo Jorge Glass con la empresa, y es Juan Falconi Puig, ¿sí? Y eso ha quedado se reactivó un poco con el juicio planteado a Fernando, pero claro, no hay una investigación sobre cómo se dio ese proceso, ¿no? Que culmina con todas estas cosas. Bueno, él ha terminado aceptando dentro de la causa que enfrentó a Fernando, y estuvieron frente a frente, de que él recibió 1.5 millones de dólares como honorarios de éxito con respecto a haber logrado el retorno de la empresa, ¿no? O sea, le debemos mucho a eso, ¿sí? Y dentro de la audiencia él preguntaba a quién nos paga. Bueno, pues la respuesta a él fue: Odebrecht no nos pagó. Claro. Una de las empresas involucradas con respecto a ese tema. Pero yo creo que, Francisco, la Fiscalía debe estar algo más alivianada, no digo tranquila, sino alivianada, porque saben dónde está la información, porque ha construido como la primera brecha para cada uno de los juicios, de las investigaciones que tiene que hacerse, pues, y es cuestión de que la pueda ir adornando con un buen pavimento y una buena señalización vertical y horizontal, y con una luminosidad especial para conocer cómo es que se dieron cada uno de los... ¿Tú crees que se iniciarán procesos? Que hay fuerza todavía en la documentación, caminos hay, pero fuerza política, este gobierno se está terminando, no sabemos qué pueda pasar con los que se instalan. Hay una fuerza ya de opinión generalizada para exigir que estos procesos continúen, Cristian. Lo que pasa es que la Fiscalía, ella misma se puso una vara extremadamente alta, y no le queda más que actuar bajo las propias condiciones que le ha significado arroz verde. O sea, tiene que ser eficiente, y la documentación está allí, no puede decir que no, o simplemente no puede acusar, o simplemente no puede construir un mal caso, porque obviamente siempre estará bajo observación, sobre todo de quienes han sido acusados y sentenciados, de que la justicia y de que las investigaciones fiscales están obrando de forma dirigida. Le corresponde directamente a ella, o sea, y a la fiscal Dana Salazar, ahora que ha pasado este tema,
continuar con un liderazgo fuerte dentro de la Fiscalía que se investigue esto y otros casos que directamente involucran en Arroz Verde al actual gobierno, ¿sí? Porque le corresponde, no tiene otro camino. Es que no puede decir, puedo tomar a la izquierda e irme a investigar cualquier otro tema. No, allí están, por ejemplo, el tema INA Papers. ¿Sí? Que el correísmo lo llamó INA Papers, nosotros siempre lo llamamos el tema INA Investment, ¿sí? Es parte de este proceso, ¿sí? Porque allí de por medio están recursos que la empresa Sinohidro entregó al gobierno y entregó amigos del actual presidente de la República. O sea, allí está la investigación, allí están ellos también continuando con eso. O sea, no puede descuidarse ni puede decir que efectivamente allí la información se va a quedar. De tal manera de que hay mucha tela de que cortar y tendrán que efectivamente utilizar unas tijeras para que sean justas y el metraje exacto. Claro, ahí uno se pone a pensar, Fernando, eso es el hilo conductor de una continuidad de Alianza País, de este gobierno que es Alianza País, aunque tenga dos versiones, el correísmo y el morenismo, aunque se le reconoce al presidente la apertura y el haber roto, ¿no? El proyecto de este rato sería presidente el señor Glass. Y por lo tanto el proyecto seguiría y no sé qué estaría pasando si podríamos estar conversando. Pero claro, Cristian dice la vara está muy alta. ¿Encuentras la fuerza suficiente? No pocas veces sí ha sido crítico con la señora fiscal. La vara está muy alta, esta ya es una cosa mayor de resolución. ¿Está tan alta como la percibe Cristian, Fernando? Creo que la fiscal construyó su propia vara. Y hoy esa vara es una vara social. Ella ha logrado acumular ahora un enorme apoyo popular. Y este no es un tema político, pero también es político. Claro. Es la fiscal general del Estado, la máxima autoridad penal. Representa los intereses de la sociedad. Y no solo que representa ahora en el texto legal, ella ha ganado un enorme respaldo ciudadano. Esa vara, entonces, esa vara que ella construyó, porque haber hecho lo que hizo, o sea, solo imagínate tú si estaba Galito Chiriboga, Carlos Vaca de fiscal o cualquier otrito, ¿no? Estarían presos. Parecen nomás. No, pues tuvo que venir, y eso también es una muestra importante de que este país puede cambiar desde otro lado, que no sea desde los nichos del poder tradicional. Tuvo que venir una persona joven, negra, afrodescendiente, de sectores humildes, no representando a estos grupos de pedigrí, y asumir un trabajo periodístico, perfeccionarlo, confirmarlo y generar esta sentencia histórica. Ahora ella tiene respaldo popular, como ha dicho Cristian, tiene las vías, los hilos que le conducen a este infierno, pero este infierno puede darnos luz. O sea, yo siempre creo que en el problema está la solución. La virtud de los seres humanos es saber transformar este problema en la solución. Mira, por ejemplo, ahorita ella tiene, y entiendo que ya está trabajando en eso, darle la vuelta a aquellos aspectos que incluso la justicia y el poder no quiso que lo vean, y quiso proteger en el caso de Arroz Verde. Me refiero a la mayor figura, ¿sí?, involucrada en el caso Arroz Verde desde el lado empresarial. Cai Rung-Guo. Cai Rung-Guo, el ex embajador, el hombre más poderoso de China en Ecuador, el puente soldado para levantar todo el negociado entre China y Ecuador, fue liberado, pese a que existieron y existe suficiente evidencia de su participación en la trama. No solo en la trama de Arroz Verde, sino en la trama de INA Papers. Como ha dicho Cristian, el fondo de INA Papers no es que aparecieron unos muebles en la casa de Lenín Moreno en Ginebra o que se compraron un departamento que era del amigo de Lenín Moreno, de Torres Copado, no. El fondo es que de las cuentas de Sinohidro, la empresa del amigo de Lenin, Cai Rung-Guo, salieron al menos 18.3 millones de dólares a la cuenta del otro amigo de Lenin llamado Conto Patiño Martínez en una empresa panameña, Recorsa.
Este es el sistema de sobornos. Este es el punto. Otro que aparece pálido en el proceso de Arroz Verde es una figura que despegó, hizo atrocidades en el mundo de la construcción y de los contratos en este país. Condecorado por Rafael Vicente, con la orden del gran caballero, William Wallace Phillips Cooper, el representante de Azul, el Grupo Azul, que era el brazo ejecutor de los contratos de la consultora y fiscalizadora y gerenciadora de los megas proyectos, me refiero a Worley Paso, empresa demandada en los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de las dos figuras clave, Kai Rung-Wo, William Phillips. Kai Rung-Wo sin oído y todas las obras que construyó sin oído. Todo lo que ha significado el endeudamiento. Y William Phillips, todo lo que significó el fracaso de Refinería Esmeraldas, el fracaso de Refinería del Pacífico, de la planta de gas de Monteverde, de decenas de contratos en Petroamazonas para las empresas del Grupo Azul. Es decir, aquí estamos frente a un huracán que se viene. Y la fiscal está con su varita que la puso bien arriba porque tenía que ponerla arriba. Es que si la ponía abajo, aquí acababa todo. Pues me parece genial lo que hizo la fiscal. Puso la barra tan alto para invitar a los ciudadanos y a todos a decir, hay que subir esa vara. Yo por eso les digo a los ecuatorianos y al periodismo, tengan confianza, que de esta vamos a salir bien parados y vamos a salir con un mejor país. Créanme. Cristian, con lo que anuncia Fernando, claro, uno dice vamos a salir con un mejor país, hay que tener confianza. ¿Habrá la fuerza? Es que a mí me preocupa, yo diría, si hay la fuerza suficiente, no social, parece que el respaldo, la conciencia de lo que ha pasado está ahí. A lo mejor a muchos jóvenes no les interesa todavía, pero van viendo que hay resultados. Es un poco como que golpearan, repartido a mucha gente, entonces golpear a toda la sociedad. El reto es alto. ¿Es posible eso, Cristian, lo que nos anuncia Fernando? Bueno, el gran desafío, porque eso es un desafío a los obstáculos que hemos tenido como nación, es enfrentar y lograr que se dé así. De lo contrario, estaríamos enfrentando y mirando silenciosamente un nuevo fracaso, y no creo que esa efectivamente sea la idea de quienes intentamos salir de toda esta estructura que todavía, debo entender, funciona en esta extensión del gobierno de Alianza País. La única salida es enfrentarlo, pues, y si es que acaso los implicados, sí, que necesariamente son los mismos, tienen que volver a enfrentar y que se abran nuevas puertas, pues hay que hacerlo. Yo creo que significa un apoyo y un seguimiento a lo que Fiscalía tiene que seguir construyendo, sí, a partir de la enorme mina de información que se tiene allí, porque ahí da para todo, pues, o sea, todo lo descubierto. Solo pensemos, Francisco, Fernando, la información desmaterializada de el teléfono de Alexis Mera y la información que se identificó en los allanamientos, sí, al estudio jurídico Menéndez, del que él forma parte, ¿sí? O sea, ¿qué nomás hay allí? Y ahí hay un camino muy grande, sí, y con información pública para que la prensa deba hacer un trabajo fundamental, sí. Hay allanamientos realizados a la empresa Sandrif, por ejemplo, ¿sí? Que no se ha hablado tanto de su principal ejecutivo, que era Bolívar Sánchez, muy vinculado a los capitales chinos que actuaron junto a Jorge Glass y otros abogados que lamentablemente ya murieron y que nunca colaboraron con información. Pero allí hay unas líneas que no se pueden dejar pasar. Es decir, es como que si ya tuvimos un importante jalón, pero todavía hay unas 10 mesas más que patear y golpear,
Por eso yo decía, mucha gente podía sentirse un poco aliviada diciendo ya con esto se calman. Tú dices no. No, por supuesto, porque de alguna manera hay gente que está satisfecha con lo hecho y pues simplemente por las condiciones de que Rafael y su combo ya no puedan participar nunca más en la política ecuatoriana. Eso es efectivamente un logro importante, que es una conjunción de hombres y mujeres que se han jugado por este país. Pero digamos que la fiesta y todas las huellas de la fiesta que dejaron están enteras y hay que recogerlas, pues no, hay que entender cómo es que efectivamente funcionó para cada uno de los involucrados, porque lo que hemos tenido es una sentencia general, ¿sí? Diciéndonos acá hay unos delitos. En un espacio, sí, pero hay muchos delitos que se han cometido en esta gran juerga y en esta gran fiesta que se llamó Alianza País, y pues allá hay que ir. Por eso es que no hay que desmayar, y por eso es que hay que poner los ojos en la Fiscalía para que no deje de hacer este trabajo y pueda obtener mayores resultados a los que efectivamente ha tenido. Porque tú sabes que, mira, si a estos no se los acaba políticamente como hay que hacerlos, prácticamente con Baigón, ¿sí? Ellos están en la capacidad de regresar en cualquier momento. ¿Sí? O sea, tenemos que mirarnos en la cara de Bucarán, ¿sí? Que a pesar de toda la persecución que pudo haber tenido de la justicia, nunca lo juzgaron y pues regresó simplemente nuevamente a hacer de las suyas y con amenazas a todos, ¿no? ¿Sí? Y con unos hijos delincuentes. Se ve que sometía a todo grupo político con el que negoció, lo sometía. Fernando, ¿esto era un tema personal? Uno podría decir, algún momento, pregunto, entre los sindicatos y eso, un diálogo con Correa para llegar al gobierno, para conversar, se transformó en algo personal, porque algunos dicen, parecería que hay alguna bronca personal. Y vale la pena ahora que ya se está, digamos, tienes 11.000 documentos a través de los cuales decir, miren, estas no son temas personales, aquí hay 11.000 documentos. Pero ¿hubo algo de eso, Fernando? Bueno, siempre será personal. Yeah. Lo que hagan con la humanidad también es un asunto personal. Porque te llega, porque tú eres la humanidad. Yo nunca he estado de acuerdo con eso de que no es personal. Yeah. Es más, claro, si te llega, tiene que ser personal. Por supuesto. Si le tocan a la humanidad, te tocan a ti. Si le tocan a tu vecino, te tocan a ti. El tema es que tú transformes eso en un asunto específicamente tuyo. Sin duda, este tema nos tocó y me tocó, y le tocó a Cristian. Decía un colega de Coavisa, decía Paulo Romero en un tuit algo hermoso, que no se puede ocultar de estas victorias, que no son victorias para reír, son victorias para llorar. Que esta sentencia se origina en la pluma de dos perseguidos por el mismo Rafael Correa. Cristian, perseguido junto a Juan Carlos Calderón por la investigación del Gran Hermano, y en mi caso, por decenas de investigaciones, me ha tocado vivir como 9 juicios. No hay un solo juicio de Rafael y de su grupo en mi contra por pasarme el semáforo en rojo o robarme un centavo del Estado, ¿no? Todos son por escribir. Escribía un reportaje en Plan B, enjuiciado. Escribía en Focus, enjuiciado. Sacaba un libro, enjuiciado. Escribía otra cosa, allanado. Es decir, el poder se ensañó con nosotros, es al revés. El poder asumió el tema como un asunto de Estado. Nosotros, al menos yo puedo decir cuando yo recorro hacia atrás, que yo he tenido mucha suerte, o sea, soy un sobreviviente con suerte, porque el poder cuando actúa no actúa para ponerte miedo, actúa para silenciarte. Y lo que quería el poder liderado por Correa era silenciar al periodismo valiente que le había destapado la alcantarilla en la sala y en el dormitorio. Yo mismo he tenido que sufrir de forma terrible, mi familia. Entonces, aquí claro que hay un tema personal. Es que no podría ser entonces de otra manera. Por supuesto, a mí me duele lo que le pasa al país, lo que le pasa a mis vecinos.
aunque no los conozca, a lo que le pasa a la ciudad. ¿Cómo no me puede doler? ¿Cómo no puede ser algo personal? Que se hayan gastado 2.200 millones de dólares en repotenciar una refinería y que esa mierda de refinería siga botando azufre y parándose cada 15 días, y perdón por lo del azufre, no por lo de mierda. Esto me duele, personalmente me duele. Como le duele los pulmones a los esmeraldeños que respiran azufre. Por favor, somos una civilización, no somos seres individuales nomás. Entonces nosotros lo que hicimos es asumir esto por convicciones. Yo lo hice por convicción. Mira, yo conocí a Rafael Correa en mayo del año 2007. No he contado a nadie, creo esto, en el Palacio de Carondelet, cuando fui convocado por Alberto Acosta a asesorar la investigación de los grandes contratos petroleros. Y claro, yo le dije a Alberto, puedo asesorar desde afuera, porque desde adentro no está bien. Hicimos un centavo. Claro, y le llevamos el informe pidiendo la caducidad del contrato de Petrobras, del campo Palo Azul. Y cuando llegamos 24 profesionales, incluido el ministro, a decirle, oiga, presidente, aquí está el informe y señala un perjuicio de 2.500 millones de dólares al Estado y hay que revertir el campo Palo Azul, Correa. Estoy hablando, Francisco, de 4 meses en el poder. Sí, para los que todavía siguen creyendo que era buena persona. Correa dice, caramba, tienen toda la razón, pero yo tengo un acuerdo con Lula. ¿Sabes lo que significa Ya había conversado sobre todo eso. Pues pactaron antes de en la Claro. campaña, tenían un acuerdo desde la campaña y nosotros hemos publicado los documentos y las evidencias de cómo desde diciembre, cuando él ya ganó la presidencia pero no se posicionaba, conversó con Lula e hicieron el acuerdo para no tocar los contratos de Petrobras. ¿Qué tipo de ciudadano es este? Él sí asumió en forma personalísima, pues no, para defender sus intereses y los de los transnacionales. Dejar al Estado en indefensión frente a 2.500 millones de dólares de perjuicio que él estaba consciente. Y desde ahí empezó mi calvario, porque yo, con otro amigo, con Raúl Moscoso, un gran abogado que tú lo conoces, Sí. Francisco, cometimos la herejía y el pecado mortal de llevar ese caso a la fiscalía. Ahí estaba Jorge Germán, el fiscal no del agrado de Correa, Claro. y un procurador del Estado que más o menos era independiente, y ellos inician la investigación en contra de Petrobras. Ese fue mi pecado. Y desde ahí empezó la peor persecución, allanando mi casa, Dios santo, si yo les contara. Entonces, sí, ¿qué te puedo decir? Este es un trabajo periodístico muy profesional. Pero tiene una gran carga personal, como tú has dicho. Planteado así es correcto. Es correcto que esto sea personal. No puede ser de otra manera. Sí, yo hoy me da una honda pena de la gente que sufre por consecuencia o como consecuencia del abuso del poder. Estamos frente a uno de los mayores abusos de poder. A mí me duele lo que le pase a los hijos, lo que le pasa a los hijos de Rafael. Porque ellos no son responsables de lo que ha hecho su padre. Su padre podía enmendar. Su padre tenía que entender que el poder no es para siempre. Su padre tenía que entender que lo que uno hace la paga. Esto es real. A mí me duele lo que le pasa a la familia de Viviana Bonilla, a sus hijos, por supuesto, que es doloroso, porque yo lo viví. Pero cuando mis hijos sufrían, ellos estaban aplaudiendo y estaban parreándose la plata. Esa es la diferencia. Claro, Cristian, esta diferencia y esto que Fernando nos recuerda, en lo tuyo también entonces hay algo personal en esto. El trabajo, la vocación, la profesión de periodista, lo hace todo personal, Cristian, y se vuelve que con menos amigos, hay gente que querrá convencer de que ya basta, y ya basta hasta dónde puede llegar. O sea, ¿qué nos espera si entramos al averno, como dice Fernando, a través de esto? Y que ustedes han dicho, ahí está una cadena de cosas que hay que seguirlas, que hay que depurarlas para poder tener país, Cristian. Bueno, hace poco una colega periodista me consultaba si es que a qué se debe mi tremenda obsesión con respecto a estos temas. Y la respuesta es que si tú no tomas una posición drástica con respecto a ellos, difícilmente se van a conocer.
O sea, si no hubiésemos tenido en el año 2008 la convicción de entender y sacar adelante lo que significaba la destrucción de la central hidroeléctrica San Francisco, no se hubiese conocido y hubiesen llegado a un acuerdo, ¿sí? Hubiesen metido 100 millones más y hubieran dicho, pues perfecto, ya está todo solucionado y es posible que no nos enterábamos absolutamente de nada. Y ahí se quedó pendiente, pero eso, ¿no? Y claro, y fue a partir de allí que hemos vivido toda esta tragedia nacional, ¿sí? Y que miramos con tristeza cómo es que efectivamente las obras simplemente no sirven por los acuerdos de corrupción y por llevarse el dinero, o sea, llegaron para eso. Y pues cómo no me va a doler si es que veo que cerraron y generaron todo un sistema para acallar a la opinión, ¿sí? Y bajo esas condiciones pues actuar y vivir una larga fiesta, ¿sí? En la cual ahora estamos sufriendo las consecuencias en una pandemia que nadie pensaba que se iba a dar, pues, ¿no? Entonces, estas consecuencias generadas por estos hechos no son perdonables. Por supuesto que tenemos que ponernos en una posición de que esos temas tienen que salir, hacerse visibles, y para eso significa una condición de obstinación única, porque de lo contrario, pues si es que me pongo así como muy ya más satisfecho, ligero de alma, pues simplemente se van a llevar todo. O sea, hay seres como los periodistas que no somos ligeros de alma, ¿sí? O sea, podremos ser ligeros en ciertas condiciones, pero en esto no tenemos la posibilidad, no tenemos capacidad de perdonar, ¿sí? Y tal vez llegamos a una paz con nosotros mismos o de alguna manera esta indignación cesa cuando todos estos temas se hacen públicos, y sin embargo eso no para la indignación, porque cuando se hace público lo que esperamos es que exista una sanción y se evite la impunidad, y lo que hemos visto es prácticamente toda nuestra vida profesional es que prácticamente todo queda en la impunidad. O sea, estamos viviendo hoy un momento excepcional por haber visto una sentencia tan dura, tan fuerte, tan extrema, porque ha evidenciado que incluso los más poderosos pueden ser juzgados. Es histórico, si bajo esas condiciones es histórico lo que había, y Fernando lo había dicho con claridad el día de la sentencia, o sea, nadie está sobre la ley, ¿sí? Y este camino efectivamente abre una conciencia para el resto de que efectivamente si cometo este tipo de errores o si entrego recursos porque creo que es lo correcto para obtener contratos, lo va a ver con mucha más preocupación y seguramente... O sea, van a tener por lo menos límites en algunas actuaciones frente a lo público. Esos son los resultados inmediatos de esta sentencia, ¿sí? O sea, y además hay que entrar de lleno a hablar sobre estos temas, porque cada una de estas empresas hay que hacer una serie de preguntas, ¿sí? Con respecto a cómo van a funcionar, o sea, qué medidas de transparencia desde el sector privado se pueden tomar. Puede haber sido... trabajo, Francisco, es un trabajo que tiene que hacer la prensa. ¿Sí? Eso le corresponde hacer a la prensa, ¿sí? Y, o sea, que la prensa debe dejar de ser funcional con respecto a los intereses económicos, y tiene que ir a cada uno de estos grupos económicos como los grandes, ¿no? Pues o sea, nosotros tenemos nuestra Odebrecht propia, que es Hidalgo, y cada una de ellas, y consultarles, bueno, ¿ahora qué va a hacer? Pues no guardar silencio como han hecho en todo este periodo, que prácticamente Villavicencio y Zurita han sido los que se han batido con todas las grandes empresas, escuchándole y mirando a los abogados que seguramente deben haber recibido más recursos económicos que todas las acciones grandes de este país. Claro, y ahí deben, no sé si les tengan gratitud para hacerla pública, pero ustedes han generado ingresos bastante grandes para algunos sectores. Fernando, en esta sentencia, ¿se quedó algo suelto? ¿Hay la posibilidad de que algunos empresarios hayan entrado en el esquema por presión, por definitiva porque estaban o porque podían perder la empresa en la que estaban? O sea, puede haber un espacio ahí en el que alguien diga esto fue injusto, y al escucharle a Cristian cuando decía el silencio
Trujillo decía un poco antes de morir, guardar silencio frente a la injusticia no es una opción. Y esto, lo que nos ha pasado como país, es una cosa injusta. ¿Crees que hay algún atropello, por decir algo? Faltó algo, pero también se fue un atropello con algún inocente empresario. Yo creo que faltó mucho, ¿Ya? y también creo que la fiscal está siguiendo esas huellas, tanto por orden de la sentencia cuanto por su propia iniciativa. Cuando uno revisa, yo les invito a que revisen los 14 trabajos de Arroz Verde, ustedes van a encontrar más de 100 nombres, en más o menos responsabilidad en el caso. Sí, unos por conocimiento, otros por acción directa, por inacción, etcétera, etcétera, por beneficiarios, etcétera, etcétera. Yo, ¿qué te puedo decir? Es decir, en el tema de los nombres y de las empresas, por ejemplo, esta omisión a las empresas, los procesados han sido los ejecutivos, no han sido las compañías. Ahora sí, en los juicios por peculado y otros, se va a investigar a las empresas. Por eso es histórico. Entonces ahora sí tienen que ser investigada y procesada Odebrecht, Telconet, ¿sí? Y sus ejecutivos. La todopoderosa Telconet, ¿crees que...? ¿Sí? No es que creo. ¿Tiene que? Tiene que. Y no solo por este caso, sino por el caso también de Glass. Claro. La compañía Globe International recibió $16 millones de Odebrecht. Con eso construyeron esa empresa, por lo que se ve. Por supuesto, es parte. O sea, esa es empresa ecuatoriana, es nuestra. Claro. Es un mismo esquema, sí. Es el mismo esquema. Eso es lo interesante de Arroz Verde. Ahora, faltan muchísimos nombres. Pero yo sí creo, yo pensaba, y le decía alguna vez a Cristian, que algunos de los que fueron procesados tenían la capacidad espiritual, al menos, de enmendar. Mira, después de todo, Pamela Martínez fue la persona más pilas e inteligente, porque se dio cuenta de la magnitud del caso y se acogió a la cooperación eficaz. Yo pensaba que los empresarios iban a acogerse a la cooperación eficaz, pero como leí una nota muy interesante de los pelagatos, de los 4 pelagatos, los empresarios tenían tanta confianza todavía en Rafael Correa y que Rafael les iba a salvar. Incluso yo en un momento pensé que el propio Jorge Glass iba a abrir la alcantarilla, él iba a destapar la alcantarilla. Parece que la opción de los recursos no le permite. Pero lo que te dice eso, ¿qué señal te envía? Si ellos tenían la posibilidad de acogerse a la cooperación eficaz de Santos Filo y destapar, lo que te confirma esa negativa es que ellos están involucrados no hasta el cuello, hasta el último gramo de seso. O también tenían la absoluta confianza del control político que ejercía este grupo. Es posible, pero yo creo que más de están ahí. Tú dirías que están involucrados. Están tan embarrados, pero tan embarrados que ya no se puede lavar la cara con mierda. Perdón. Claro. Bueno, en esta última etapa, entonces, Cristian, de todo lo que estamos esperando, la indignación, a veces sacas palabras, como diría la canción, ya que Fernando nos recordaba, a tajitos de cañas. El vino, ¿no? Y eso que no ha habido vino ni café esta mañana. Pero, Cristian, el trabajo está por hacerse. La profesión, más allá de los ataques, de decir que se sirve a determinado sector, siempre vamos a hacer una piedra en el zapato de quien gobierna, de quien tiene poder. Y vamos a hacer esa piedra. ¿Cómo enfrentar esta siguiente etapa, entonces, Cristian? Le voy a preguntar luego a Fernando cómo parece que él va a enfrentar, pero por lo menos así dice la gente. ¿Y tú cómo enfrentar esto? ¿Hay espacio para seguir trabajando, Cristian? Con mayor razón, porque este momento puede quedar muy claro y en evidencia
de que la prensa así puede cumplir un rol muy protagónico en lo que significa el devenir democrático, ¿sí? Y todo este prestigio en el cual habíamos visto con una política de propaganda, sí, que trató de destruir básicamente uno de los pilares de la democracia, que es el periodismo, pues ahora el tiempo nos da la razón. Así que de tal manera, cuando alguien empiece a hacer esta cosa, lo va a mirar con más respeto, ¿sí? No va a emitir cualquier tipo de comentario peyorativo con respecto al trabajo de la prensa. Y pues básicamente creo que muchas personas que les interesa y viven de este oficio van a estar interesadas en demostrar que ellos también pueden estar a la altura de las circunstancias y develar hechos insólitos como los que se cuentan. O sea, Francisco, el periodismo que es un magnífico oficio, porque tienes la posibilidad de contar historias, y cuando estas son complejas tienes que estar a la altura de las circunstancias para que puedas hacerlo de manera didáctica, creíble, cobra un sentido mayor, ¿no? Sí, un sentido mayor en estas condiciones de país, y también se une a una corriente latinoamericana que el Ecuador en este momento está apuntalando y en la vanguardia, porque todos los países miran el trabajo que se ha hecho, ¿sí? Y miran el desempeño del periodismo en esta gran sentencia que emitió la justicia ecuatoriana. O sea, quieren verse en este espejo, ¿sí? Entonces es un camino en el cual todas aquellas voces que salían efectivamente para amedrentarlo e incluso o censurarlo, prácticamente vamos a ver un cambio radical en eso. No porque no necesitemos ser criticados. De hecho, no. creo que es público el tema, pues. Claro, esta profesión es muy fácilmente criticable. Todos pueden criticarnos porque lo que nosotros presentamos son productos, y esos productos están a la vista de todos, y cualquier persona, no tiene que ser ni técnico, ni especialista, ni un estratega para poder criticar una portada, un comentario, una oración, una imagen, ¿sí? Y para eso está la prensa, para ser criticada, ¿sí? Pero no habrá, o intentaremos de que no exista censura o autocensura, como lo que es lo que nos llevó la Revolución Ciudadana, ¿sí? En sus prácticamente 11 años de poder. En esta parte, y se nos está terminando el tiempo, claro, se me viene el proyecto Baba, la OAS, se me vienen un montón de nombres de marcas, de cosas que nos han pasado en estos años, y uno dice, y esos están pasándose de agache, pero claro, con todo lo que se ha avanzado, con todo lo que ustedes han publicado, se podría hacer una biblioteca. Fernando, este trabajo, esta circunstancia, y a veces yo diría este entusiasmo que pone la gente, tiene a quien adherir, la prensa, los periodistas, te lleva y te tientan permanentemente a dar el paso a la política y dejar esta otra parte. ¿Vas a responder a eso? ¿Vas a participar? ¿Vas a dar ese salto, Fernando? Bueno, el periodismo que nosotros hemos hecho, y específicamente yo, ha sido un periodismo brutalmente político. O sea, el periodismo que enfrenta al poder es esencialmente político. No encuentro esas líneas que algunos encuentran. Otra cosa es efectivamente el tema partidista, ¿no? Bueno, la militancia es otra cosa. La militancia. Yo, mi propia familia me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ensuciar? Ustedes han presentado un mundo podrido, contaminado de arroz. Perdón, Fernando, ahí la interrupción. Como yo soy de los que me gusta que la gente haga política, milite. No es ensuciarse. Lo que hay es que intentar barrer a los que han ensuciado la política. Sí, entonces sí, esas preguntas así me quieren, ¿no? Ya, claro. Incluso Cristian mismo. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues yo le decía a Cristian, y alguien me decía, ¿por quién vas a votar?
y se quedaban pensando, veían la papeleta. Oye, pero si en la papeleta están puro delincuente, no hay por quién votar. Entonces yo dije, si ves, que el problema no es solo de querer cambiar, el problema es de nadar, de botarse al agua. Yo esencialmente he tomado esta decisión, Francisco, y lo digo aquí de cara a Cristian y a todos los amigos, porque creo que es hora de invitar a la gente buena a que venga a la política. Porque mientras los buenos sigan dejando que los malos, que los delincuentes nos den haciendo la política, tendremos más arroz verde y más arroz verde y más arroz verde. Y por eso he lanzado esta invocación de que vayamos a limpiar la papeleta, porque es una ofensa a la ética y a la moral pública invitar a los ciudadanos. No sé si me escuchan. Sí, estamos escuchando perfectamente. Es una ofensa y una afrenta a la ética y a la moral pública poner ante los ciudadanos una papeleta en la que aparecen criminales, sacapintas, pungas, secuestradores y también secuestrados. Es una afrenta a la moral pública que aparezcan partidos formados con dinero de arroz verde, con dinero sucio. Ahí está partidos como el partido del marido de Pamela Martínez, Que tiene candidato a la presidencia. Nada menos que al hermano, al gran hermano. Está el partido del detenido, Daniel Mendoza. Sí, partido formado, entiendo, con plata del hospital de Pedernales. Está el partido del prófugo de la justicia, formado con plata de los afiliados del Seguro Social. Está otro partido de un manco que está preso, sentenciado por robar fondos públicos, partido formado con plata de la Seguridad Social. Es decir, casi el 90% de los partidos y movimientos políticos son partidos sucios, ensuciados con dinero de arroz verde. Y los candidatos, como digo, son esos. Yo no soy un santo. A veces me pasa un semáforo. Pero no soy una persona mala. Yo no he robado un centavo de nadie. ¿Sí? Y creo que la gente buena tiene que estar haciendo política. Ese es mi único mensaje. Eso significa entonces que te vamos a ver en la pelea. Sí, aunque a algunos les provoque urticaria, y yo digo, si pude hacerlo desde la marginalidad, en contra de la corriente, si pudimos hacerlo desde la clandestinidad, desde el silencio, desde un cuarto oscuro, perseguido, yo creo que lo voy a hacer y lo podemos hacer con un poquito de poder. ¿Con quién serías la candidatura, Fernando? Bueno, me ha invitado César Montúfar, que es un caminante la concertación. De estos trajines éticos, ¿no? Yo a César le he conocido toda la vida como un académico, un luchador, y le conocí mucho más en este andar difícil, pisando en carbón ardiente, que fue haber sido acusador en el caso Odebrecht en contra de Jorge Glass. Creo que es la ética lo que nos unió con César y bueno, y ahí estamos, ¿no? Bueno, y Cristian, entonces, ¿no te han inquietado a ti para dar este paso también? Supongo que te habrán inquietado, pero ese paso que Fernando está dando ahora, con todos los riesgos, porque la gente puede decir, aplaudir en las calles su trabajo y todo eso, pero deben tener mucho temor también, un ejercicio con mayor poder político, es decir, si como llanero solitario ha disparado todo, debe generar pues algún susto, Cristian. Ese mismo susto que puede seguir generando la pluma tuya si no aceptas también este reto político. Yo siempre digo que hay que aceptar también el reto político. Cristian. Bueno, no, yo aún no lo he pensado. Tal vez habrá momento futuro, pero este no es el mío. Yo creo que todavía hay que apuntalar mucho desde lo periodístico. Tenemos un proyecto que levantamos con Fernando que creo que es maravilloso. Creo que tenemos un gran medio de comunicación, hemos construido un poderoso medio de comunicación y hay que sostenerlo, ¿sí? Hay que sostenerlo, hay que darle nuevos bríos, hay que enseñarle a los jóvenes que pueden hacer un trabajo tan extremo y tan maravilloso como el que hemos afrontado en estos años. Y siempre que hablamos de que
podría ser en este periodo en el cual se acabaron a los medios como el tiempo de los periodistas. Yo todavía creo que existe un buen ánimo y un buen ambiente para que esto pueda consolidarse. Así que yo me quedaré consolidando este proyecto. Sí, veremos, efectivamente, tenemos que construir un nuevo plan, ¿no? Lo que hemos hecho básicamente es trabajar bajo las condiciones de marginalidad que se refiere Fernando, pues, y ver cómo tal vez en algunos años tengamos un medio tremendamente sólido, ¿sí?, fuerte, en el cual pueda ser también el sostén de muchos periodistas que hagan un trabajo maravilloso como el que nos encantaría ver. Yo les quiero agradecer a los dos. El trabajo de ustedes está ahí, como Cristian y Fernando han dicho, está a la disposición. Pueden incluso adherir a ese trabajo, más allá de que se le puede criticar, como los dos han dicho. Éxitos, Fernando, en la parte política no es un camino fácil, por suerte lo conoces. Cristian, éxitos en la profesión, en el consolidar el trabajo de este nuevo medio de comunicación, que tampoco es fácil. O sea, están en dos temas difíciles, pero son gente que no ha sido fácil tampoco lo que les ha tocado. Agradecerles y bueno, esto que sea una especie de abreboca a lo que todo puede venir. Gracias, Fernando, y gracias, Cristian. Gracias, Francisco. Gracias. Un gusto, Francisco. Sí, y habrá sorpresas próximas, ¿no? Bueno, entonces, por favor, que nos cuenten. A Fernando Villavicencio y a Cristian Zurita, muchísimas gracias. Luego de un momento volvemos ya con los temas de la ciudad. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las mancuernas y guantes serían $35. Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus